Homicidio, el tema del episodio de hoy. ¿Qué significa homicidio? Podría ser simplemente tomado en su definición legal como la muerte ilegal de un ser humano con la intención de matarlo o causarle daño realmente grave. Pero, ¿realmente abarca todo el impacto de un homicidio? ¿Es el único impacto del homicidio la vida que cruelmente arrebata? Los homicidios pueden tener impactos mucho más allá de la desafortunada desaparición de la víctima. Pueden sembrar dudas sobre organizaciones enteras, como sucedió con Harold Shipman. Pueden aumentar la paranoia en paisajes urbanos enteros, como ocurrió con Charles Manson. Pueden dar origen a leyendas, como vimos con Jack el Destripador. Los homicidios arruinan vidas, arruinan pueblos, arruinan ese sentido de seguridad que sientes mientras llevas a cabo tu vida cotidiana. El tema de hoy, de mentes enfermas, no solo ha afectado a sus víctimas, a sus familias o al pueblo en el que vivían, sino que ha impactado a un país entero. Incluso hoy en día, está asociado con un único y horripilante evento, Columbine. Lamentablemente, comenzaremos el episodio de hoy con una advertencia de contenido debido a lo traumático que fue este evento para tantas personas. Básicamente, hablaremos de un tiroteo en una escuela donde los perpetradores eran un menor y un joven adulto, y muchos de los afectados eran niños. Abordaremos este evento de manera respetuosa, y no nos adentraremos en ningún detalle más allá de lo necesario para establecer su historia. Dicho esto, encontré que, especialmente al tratar tiroteos masivos de cierto nivel, se debe incluir cierto nivel de detalle. Eric Harris y Dylan Klebold no solo pusieron fin a las vidas de sus víctimas, sino que también se regocijaron al atormentar a muchos de ellos antes de matarlos. Dicho esto, es hora de ambientar la escena. Littleton, Colorado, es una ciudad bastante pequeña y soleada, la 20ª municipalidad más poblada en el estado de Colorado. Al igual que muchas ciudades en la zona local, Littleton fue fundada por la esperanza de intrépidos buscadores de oro durante la fiebre del oro de Pikes Peak en 1859. En 1961, Littleton fue hermanada con Vegar en Australia, pero aquí es donde termina la historia inocente para este pequeño pueblo. El resto de la historia escrita sobre Littleton está dominada por el tema de hoy, y es que Littleton se ha convertido verdaderamente en una ciudad víctima de su crimen más infame. Eric David Harris nació en Wichita, Kansas, el 9 de abril de 1981. Su familia se mudaba con frecuencia debido a que su padre era piloto de transporte de la Fuerza Aérea. En 1993, la familia de Eric se trasladó de Nueva York a Littleton tras la jubilación de su padre. Mientras vivía en Littleton, Eric residía en alojamientos alquilados con su familia durante los primeros 3 años, y fue en este momento cuando conoció a Dylan Klebold en la escuela secundaria Ken Carl. Dylan Bennett Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en la cercana ciudad de Lakewood, donde sus padres eran devotos miembros de la iglesia luterana, a la que asistían tanto Dylan como su hermano mayor, Byron, para clases de confirmación. En ese momento, varios amigos notaron que Dylan encontraba difícil la transición a la escuela secundaria. Era sabido por las personas que conocían a la pareja que Dylan y Eric nunca se separaban demasiado, a menudo llevando gorras del mismo estilo. Bien, sería demasiado simple decirles por qué la mayoría de las personas piensa que Dylan y Eric llevaron a cabo la masacre. En cambio, exploraré las diferentes fuentes de evidencia que tenemos sobre su mentalidad. Sinceramente, tenemos bastante información aquí sobre lo que pensaban los criminales a medida que pasaba el tiempo. Después de explorar todo esto, cubriremos los trágicos eventos de ese día antes de valorar las consecuencias de ese evento, incluido recordarnos a todos por qué los medios de comunicación son la peor invención que la humanidad ha ideado. Sin más dilación, comencemos explorando las diferentes fuentes de información que tenemos. Eric mantenía un blog en línea donde documentaba muchos de sus actos indebidos a lo largo de sus años formativos. Sería en este blog donde tanto él como Dylan reflexionarían sobre sus pensamientos internos. También había un conjunto de diarios mantenidos por Eric y Dylan, donde documentaron la planificación del ataque y escribieron sobre sus modelos a seguir de la historia. Entre ellos, estaban prominentes nazis y Charles Manson. El registro final, y por mucho el más perturbador de los pensamientos internos de la pareja, se conoce simplemente como las cintas del sótano.
Estas cintas se llaman así porque fueron descubiertas en el sótano de la familia Harris después de la masacre. Se produjeron 5 cintas de vídeo, 2 publicadas por la prensa y 3 destruidas por la policía. Si sabes dónde buscar, incluso puedes encontrar los 2 vídeos publicados y transcripciones de los destruidos disponibles en Internet. Recomiendo enérgicamente no hacerlo, ya que son muy perturbadores. Antes de ser destruidas, las 3 cintas ya extintas fueron mostradas a las familias de las víctimas y, por supuesto, a la insidiosa prensa. La 6ª y última cinta es de un tipo diferente conocido como la cinta de Nixon, grabada en la mañana del ataque y descubierta inmediatamente después. Repasaremos los detalles de cada una de estas perturbadoras ventanas hacia la psique de Eric y Dylan antes de cubrir los eventos reales del 20 de abril de 1999. Ambos protagonistas tuvieron encuentros con la policía local antes de 1996. A los 15 años, Eric había creado un sitio web privado en el extinto AOL. Si no sabes qué es AOL, imagina Microsoft Edge, pero peor si cabe en todos los sentidos. Como sería hiperenfocado por los medios, este sitio web se creó originalmente para alojar niveles para los juegos de disparos en primera persona Doom y Doom 2. Sin embargo, con el tiempo, Eric crearía un blog online donde documentaría sus fechorías. Esto comenzó de manera bastante inocente, con Eric documentando cómo se escabullía de casa para cometer actos relativamente simples de vandalismo que normalmente no implicaban nada más allá de encender fuegos artificiales y apuntándolos a los basureros. Lo importante a tener en cuenta aquí es que incluso en esta primera infracción podemos ver fuertes conexiones. Las primeras publicaciones de Eric sobre salir de casa para cometer vandalismo mencionan que lo hizo junto a Dylan. En este punto, es posible que estés pensando, bueno, está bien, cometieron ilegalidades, pero ¿por qué eso sería una gran señal de advertencia criminal? Bueno, esto es una señal de advertencia, ya que el vandalismo no fue lo que los atrapó. En 1997, comenzaron a publicar en el blog instrucciones sobre cómo construir explosivos. No obstante, nuestros entusiastas del manifiesto anarquista en ciernes no se detuvieron ahí. Poco después de esto, Eric comenzó a publicar fantasías asesinas creativamente tituladas: "Todo lo que quiero hacer es matar y herir a tantos de ustedes como pueda, especialmente a algunas personas como Brooks Brown". Para poner en contexto, Brown era uno de los compañeros de clase de Eric. Sí, habrá quienes argumenten que no había forma de prever las cosas, pero Eric literalmente hizo una publicación declarando sus intenciones exactas. En este punto, podrías responder, bueno sí, pero no puedes esperar que la policía investigue a todos los raros en Internet. Y tendrías toda la razón, excepto por el hecho de que la familia de Brooks Brown vio la publicación, informó la publicación y se llevó a cabo una investigación policial oficial. Incluso se redactó un borrador de la declaración jurada para solicitar una orden de registro. Desafortunadamente, esta declaración nunca fue enviada a un juez. Si lo hubiera sido, las amenazas de muerte probablemente habrían sido suficientes para obtenerla. Es discutible si Eric y Dylan habían comenzado a planificar el ataque en esta etapa, pero no hubiera estado de más verificarlo. Desafortunadamente, esta sería solo la primera gran señal de alerta que se pasó por alto. Inmediatamente después del ataque, el sitio se convirtió en el foco de los medios de comunicación que buscaban cualquier manera de explicar la carnicería. Ignoraron por completo todas las declaraciones de intenciones de matar, centrándose en cambio en la intención original del sitio de alojar niveles de Doom. El segundo encuentro con la policía que enfrentaron tanto Eric como Dylan ocurrió en 1998. Fueron arrestados por irrumpir en una camioneta blanca y robar herramientas y equipo informático, lo que resultó en que más tarde se declararan culpables de robo mayor. Como resultado de esto, ambos fueron colocados en un programa de desviación juvenil, lo que les permitió continuar asistiendo a la escuela. Mientras estaban en este programa, se les ordenó asistir a clases de control de la ira, de las cuales fueron despedidos antes de tiempo por buen comportamiento. Eric y Dylan aprendieron de esto. Sin embargo, en ambos escenarios anteriores fueron capturados gracias a los blogs que publicaron sobre el robo. No cometerían este error nuevamente. Después de la persecución por el robo, continuaron utilizando su sitio web solo para alojar niveles de Doom y en lugar de eso, comenzaron a escribir sus pensamientos en diarios. Una de las primeras entradas en el diario de Eric es la más reveladora de su estado mental extremadamente perturbado. Desde el principio, Eric detalló un plan para la masacre.
En este plan, escribió que después de escapar de la masacre, él y Dylan escaparían a un país extranjero o secuestrarían un avión en el Aeropuerto Internacional de Denver y lo estrellarían contra la ciudad de Nueva York. Dylan llevaba notas incluso antes que Eric, comenzando en marzo de 1997. La mayoría de sus notas habían sido inocentes hasta justo después del incidente con el blog. Sus primeras menciones de una posible masacre se encontraron en noviembre de ese año. Fue durante este periodo en el diario que obtuvimos la visión más profunda de la mente de un asesino. Una cosa que a menudo vemos con los asesinos son los elementos de fantasía de poder, mostrados claramente por alguien como Harold Shipman, quienes tienen el poder final sobre la vida y la muerte. También a menudo vemos esto como una excitación casi sexual para los asesinos. Vemos esto en Eric, quien escribió varias veces sobre su sexualidad, específicamente su fantasía de secuestrar, violar y canibalizar mujeres al azar. Las primeras entradas sobre esto se hicieron solo un mes después de que Eric comenzara a escribir en su diario, por lo que en este punto, Eric y Dylan tienen su primer encuentro con la ley, y podrías estar preocupado, querido espectador, de que hayan adquirido un poco de sentido común y ya no estén publicitando sus intenciones, pero estarías completamente equivocado. Tanto Dylan como Eric eran conocidos por incluir sus inclinaciones violentas en sus trabajos escolares, especialmente en diciembre de 1997. Eric recibió un proyecto de escritura creativa que requería que escribiera un poema sobre la vida escolar. El título de su poema era, de manera bastante apropiada, Armas en la escuela, que era un poema desde la perspectiva de una bala involucrada en un tiroteo escolar. De manera similar, Dylan escribió un cuento corto sobre un hombre que mata a estudiantes, un evento que preocupó tanto a un profesor que se lo contó a sus padres. Cabe destacar que el poema de Eric no tuvo ninguna consecuencia o sanción. No se sabe si los padres de Dylan tomaron alguna medida, pero se sabe que no lo informaron a la policía. Después de todo, su hijo solo había expresado la intención de matar a un compañero de equipo hace 3 meses, así que eso aún no podría ser relevante, ¿verdad? Bueno, en este punto, podría haber sido un poco duro con los padres. Quiero reconocer que cualquier padre va a ver a su hijo con esperanza, y es muy comprensible por qué los padres en estas situaciones no alertan a nadie, simplemente esperan que no sea nada. Pero aún así es doloroso ver lo cerca que estuvieron Dylan y Eric de que esta tragedia completa no ocurriera. Desafortunadamente, hubo más señales de advertencia en sus otros proyectos escolares. En historia, Eric escribió un ensayo sobre los nazis, glorificando sus ideas de seleccionar quién viviría y moriría, y Dylan había escrito un ensayo sobre Charles Manson, glorificando el poder que tenía sobre las personas a su alrededor. Nuevamente, podemos ver la creciente fascinación por tener poder en ambos ejemplos. Sin embargo, la señal de advertencia más condenatoria vino en psicología. A Eric le pidieron que escribiera un ensayo sobre sus sueños y aspiraciones. En respuesta, Eric escribió un ensayo detallando su sueño de llevar a cabo un tiroteo en la escuela con Dylan. En este ensayo, habría niveles alarmantes de similitud con el ataque real, incluyendo descripciones detalladas de varias detonaciones de bombas experimentales. Este ensayo no generó ninguna acción, al igual que el ensayo sobre los nazis o incluso Charles Manson. Las últimas actividades públicas en las que participaron Dylan y Eric, que podrían interpretarse como señales de advertencia, fueron sus anuarios. Para el anuario de 1998, Dylan escribió una nota para Eric: matar enemigos, hacer estallar cosas, matar policías, mi furia del incidente de enero será divina, por no mencionar nuestra venganza en la cafetería. La cafetería pronto sería un lugar clave para la masacre. Nuevamente, este comentario en el anuario fue ampliamente visto por otros en la escuela, y una vez más no se tomó ninguna acción. Hasta ahora, hemos cubierto lo que Eric y Dylan publicaron en línea, en su trabajo escolar y en sus diarios privados. Ahora cubriremos las famosas cintas del sótano. Querido espectador, si sentiste que lo que vimos anteriormente fue una señal de advertencia, entonces esto es una bengala que ya ha sido disparada 2 veces. Falló y alcanzó a un cerdo que actualmente está gritando en un megáfono. Sin embargo, hay aún más material que les da una ventana a las mentes de estos futuros asesinos. Tanto Eric como Dylan estaban tomando clases de producción de vídeo en la escuela. Durante estas clases, se prestaba una cámara propiedad de la escuela a los estudiantes, quienes podían filmar cualquier cosa.
La escuela no revisaba lo que grababan los estudiantes en absoluto, lo que resultó en las 5 cintas del sótano. Las 5 cintas son Hitman for Hire, Sicario a sueldo, Rampart Rage, Radioactive Clothing, Ropa radioactiva, Reps Tape, cinta de Reps, y una cinta conocida solo como Evidence Item 265, elemento de evidencia 265. Las 2 primeras de estas se pueden encontrar en las partes más oscuras de Internet. Los primeros minutos de Radioactive Clothing se pueden encontrar y las transcripciones de ambas, Reps Tape y Evidence Item 265, también se pueden encontrar en línea. No voy a entrar en detalles exhaustivos sobre cada una de estas cintas para que este vídeo no dure 2 horas. En su lugar, las revisaré brevemente y haciéndote saber los detalles más importantes de cada una. La primera cinta relevante filmada por la pareja fue Hitman for Hire, donde ellos, Dylan y Eric, protagonizaban una historia ficticia como sicarios trabajando para la Trenchcoat Mafia. En el vídeo, caminaban por la escuela con abrigos negros y pistolas falsas extorsionando dinero para proteger a las personas de los abusones. Este vídeo y sus imágenes son especialmente inquietantes, ya que llevaban los mismos atuendos el día de la masacre. Este vídeo fue producido por Eric y Dylan como parte de una tarea escolar para la clase de negocios, en la cual tenían que hacer un anuncio para un pequeño negocio local. Nuevamente, es sorprendente cómo nadie pensó en informar a la policía. Si la policía hubiera sido llamada e investigado en absoluto, habrían descubierto un arsenal ya en crecimiento de armas. La segunda cinta que la pareja filmó fue Rampart Rage. En este vídeo, fueron a un campo de tiro improvisado y practicaron con las armas que usarían en la masacre real. Hacia el final de este vídeo, fueron a la casa de Eric, donde este obligó a Dylan a decir un mensaje de despedida a su familia antes de que él terminara la grabación. Eso es todo, lo siento, adiós. Al final de esta cinta, hay una segunda pieza de metraje intercalado que mostraba una imagen de las letras CHS junto con una bomba con una mecha encendida. La palabra pista estaba escrita debajo de esta imagen en negrita, y más tarde, la policía determinó que esta última parte del metraje fue tomada solo unos 30 minutos antes del ataque. La tercera cinta filmada fue la cinta conocida solo como Evidence Item 265. Esta es la primera de las cintas que las autoridades destruyeron en lugar de liberar. En la transcripción de esta cinta, podemos ver a la pareja discutiendo sus planes, refiriéndose a ello como su obra maestra. También mencionaron a individuos que les ayudaron a obtener sus armas, como John y Jane Doe, antes de discutir sobre compañeros de clase individuales a quienes esperaban encontrar durante su ataque. La última cinta filmada antes del ataque fue Reps Tape, cinta de Reps, siendo Reps el apodo de Eric. En esta cinta, discutieron cómo habían estado planeando el ataque durante poco más de 8 meses y decían que estaban en camino para obtener el resto del equipo. En esta cinta, Eric también muestra su diario al que se refiere como Escrituras de Dios. La cinta termina con Eric mostrando los dibujos que hizo al final de su diario. Estos dibujos nunca se han revelado públicamente, pero la policía los denomina los dibujos de la perdición. La quinta cinta es Radioactive Clothing. Esta cinta se ha publicado en parte y se considera parte de las cintas del sótano, ya que se encontró en la misma cinta que Reps Tape. Aunque personalmente no la clasifico en la misma categoría, ya que solo fue un proyecto escolar del año anterior. Curiosamente, esta cinta mostró que no todos los proyectos escolares que Dylan y Eric completaron fueron el sueño húmedo de un entusiasta del gore. La cinta cuenta la historia de una ciudad golpeada por un arma nuclear y toda la ropa en la ciudad cobra vida. La ropa luego interactuaría entre sí para demostrar cómo diferentes grupos en la escuela estaban separados solo por su ropa. Un ejemplo al que a menudo se hace referencia es que los atletas en Columbine eran conocidos por usar gorras blancas. Así termina nuestra discusión sobre cómo conocemos el nivel de detalle que conocemos. Necesito presentar toda esta información antes del tiroteo por una simple razón. La masacre de Columbine es una sobre la cual innumerables personas han especulado sobre la razón de Dylan y Eric. También se ha dicho que fue repentina y sorprendente. Espero que mostrar toda esta información pueda demostrar cómo, al menos desde mi punto de vista, estos dos eran simplemente personas desequilibradas que idealizaban el poder o, en segundo lugar,
Había tantas señales de advertencia que Lenin estaría celoso. También quería presentar la información primero, ya que he visto a mucha gente hablar de las cintas del sótano, pero no interactuar con lo que encontrarás en ellas o lo que nos dicen. En la mañana del 20 de abril de 1999, Eric y Dylan cargaron el auto de Eric con un pequeño arsenal de armas. En los 8 meses previos al ataque, habían reunido 2 pistolas de 9 milímetros, 2 escopetas calibre 12 y fabricado un total de 99 explosivos separados, desde bombas de tubería hasta cócteles Molotov. Eric incluso intentó crear su propia versión de napalm para usar en un lanzallamas casero, lo cual afortunadamente falló. Una de las pistolas de 9 milímetros y ambas escopetas fueron compradas en una feria de armas por Robin Anderson, una amiga en común. Anderson afirmaría más tarde que creía que querían las armas para disparar a blancos, y a pesar de comprar ilegalmente las armas para 2 individuos menores de edad en ese momento, ella no fue acusada de un delito. Después de cargar su arsenal en el auto de Eric, construyeron una bomba de coche improvisada con 2 cilindros de propano de 20 libras. Después de terminar en la casa de Eric, se dirigieron a una estación de servicio Texaco cercana. Aquí, a las 9:12 de la mañana, fueron vistos en una cámara de seguridad comprando más cilindros de propano. Desde Texaco, se cree que ambos, Eric y Dylan, se dirigieron a la escuela y una vez allí, colocaron varias bombas improvisadas alrededor del lugar. La bomba del coche se ajustó a un temporizador improvisado y colocaron sus mochilas en la cafetería, cada una con una bomba de temporizador en su interior. También colocaron bombas en un campo a unos 4 kilómetros de la escuela. La bomba final estaba destinada a iniciar un incendio y distraer a los servicios de emergencia. Cuando terminaron de colocar sus bombas, se cambiaron de ropa a los abrigos negros que ganarían una asociación tan desafortunada ese día. La próxima vez que los verían sería a las 11:15 en el estacionamiento de estudiantes juniors, donde Eric regresó por separado después de colocar la bomba en el campo. Al regresar, fue visto por su compañero de clase, Brooks Brown, a quien recordarán como el mismo compañero de clase a quien Eric amenazó de muerte 2 años antes, en 1997. Brooks se acercó al auto de Eric y le preguntó por qué se había perdido una prueba que ya había rendido esa mañana. Fue entonces cuando se dijo que Eric dio su estremecedora respuesta. Eric simplemente dijo: «Ya no importa, Brooks, me caes bien ahora, así que lárgate de aquí, ve a casa». Afortunadamente, Brooks y Eric habían reconciliado recientemente en los meses previos al tiroteo. Al escuchar la ominosa declaración de Eric, a Brooks no le hizo falta mucha persuasión, ya que ya había planeado faltar a la siguiente clase. Como resultado, Brooks abandonó inmediatamente el recinto escolar. Aunque iba a pie, estaría lo suficientemente cerca para escuchar lo que estaba a punto de suceder. Para ese momento, Dylan también había llegado y pasó a un lado de Brooks en camino hacia Eric. Cuando se reunieron, cada uno hizo sus preparativos finales al armarse, colocando sus armas en fundas caseras ocultas bajo sus abrigos. También llenaron mochilas y bolsas de lona con más municiones y bombas caseras. Cada uno se aseguró de que sus camisetas fueran visibles, con la Eric diciendo «Selección Natural» en letras negras y la de Dylan diciendo «Furia» en letras rojas. Este fue el momento de no retorno, el momento por el cual se habían estado preparando durante 8 meses. Afortunadamente, el inicio de la masacre no fue como estaba planeado, ya que ninguna de las bombas en la cafetería detonó. En ese momento había 488 estudiantes en la abarrotada cafetería y un número desconocido en la biblioteca de arriba. Las bombas se colocaron junto a las columnas de soporte, y es muy probable que, de haber explotado, habrían derrumbado la biblioteca sobre la cafetería. Afortunadamente, parecía que ni Eric ni Dylan prestaban suficiente atención en la clase de química. Mientras tanto, Rachel Scott, de 17 años, y su amigo Richard Castado, también de 17, estaban almorzando en un tramo de césped, no lejos de la entrada oeste de la escuela. Mientras almorzaban, notaron lo que pensaron que era una broma. Dylan había lanzado una bomba casera hacia el estacionamiento que había detonado parcialmente, causando mucho humo. Desafortunadamente, en este momento, nadie pensó nada al respecto. Los informes de testigos luego indican que se escuchó a Eric y Dylan gritar «¡Vamos, vamos!», momento en el cual sacaron sus armas de sus abrigos y comenzaron a disparar. Rachel Scott se convirtió en la primera víctima de la masacre, siendo disparada 4 veces por Eric. Castado luego recibió 8 disparos,
quedando inconsciente en el suelo y quedando paralizado desde el pecho hacia abajo desde entonces. Luego, Eric apuntó a una cercana escalera exterior al oeste, donde 3 estudiantes, Daniel Rothbrad, de 15, Sean Graves, de 15, y Lance Kirkland, de 16, estaban usándola en ese momento. Pensando que los disparos eran parte de una broma de paintball, permanecieron en la escalera directamente debajo de los tiradores. Eric abrió fuego e instantáneamente mató a Daniel Rothbrad, dejando a Kirkland y Graves gravemente heridos. Fue entonces cuando se activaron las alarmas. Al mismo tiempo, William David Sanders, de 47 años, quien escuchó los disparos, estaba en la cafetería y comenzó instantáneamente a advertir y evacuar a los estudiantes. Mientras que la reacción inicial de la mayoría de las personas habría sido huir, Sanders no lo hizo. Sus acciones heroicas ese día salvarían las vidas de alrededor de 100 estudiantes. Los tiradores ahora dirigieron su atención a una colina frente a ellos, donde 5 estudiantes estaban sentados. Mientras disparaban a los estudiantes sentados, terminaron alcanzando a 2 de ellos, Michael Johnson, de 15 años, y Mark Taylor, de 16. Johnson fue alcanzado en la cara, pero logró huir, y Taylor fue alcanzado varias veces en el pecho, cayendo al suelo, donde fingió estar muerto durante el resto de la masacre. Dylan se dirigió ahora hacia la cafetería bajando las escaleras. En los escalones se encontró con Lance Kirkland nuevamente, quien, según los informes, pidió ayuda. En respuesta, Dylan dijo, «Claro, te ayudaré», y luego le disparó a Kirkland en la cara con su escopeta, lo que resultaría en una lesión catastrófica en la mandíbula, pero afortunadamente sobreviviría a este disparo estilo ejecución. Graves, uno de los muchachos del pasillo que resultó herido, se arrastró hasta la entrada de la cafetería, donde se cubrió la cara de sangre para simular estar muerto. Recordó que Dylan lo pisoteó para llegar a la cafetería, y al hacerlo, escuchó a Dylan decir, «Lo siento, amigo». Cuando Dylan ingresó a la cafetería, no disparó a ninguno de los estudiantes que aún estaban allí, y se especuló más tarde que solo fue allí para verificar las bombas, mientras no estaba bajo la mirada atenta de Eric. Mientras tanto, Eric, que se había quedado en la parte superior de las escaleras, disparó e hirió a Anne-Marie Hochhalter, de 17 años, mientras intentaba huir, dejándola paralizada. Después de eso, Dylan se reunió con Eric mientras intentaban disparar a estudiantes en un campo de fútbol cercano, donde no lograron herir a nadie, según los informes. En esta etapa, se escuchó a la pareja diciendo, «Esto es lo que siempre quisimos hacer, es increíble». Dentro de la escuela, la profesora de arte Patty Nielsen, de 35 años, y el estudiante Brian Anderson, de 17, se dirigían hacia la entrada. Creían que se trataba de una broma o que los 2 perpetradores estaban filmando algún vídeo, y tenían la intención de decirles que dejaran de hacerlo. A pesar de sus pensamientos esperanzadores, cuando Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, los 2 pistoleros dispararon en su dirección. El vidrio destrozado los hirió a ambos y a Nielsen, llevándolos a ambos a correr hacia la biblioteca. Cuando llegaron al final del pasillo e ingresaron a la biblioteca, Nielsen marcó al 911, y Anderson se escondió en una sala de revistas cercana, colapsando por sus heridas. Después de marcar al 911, Nielsen se escondió debajo de un escritorio de la biblioteca y esperó que los tiradores no la siguieran. Eran las 11:22 de la mañana. La policía había sido alertada y el custodio de la escuela, el suboficial Neil Gardner, también había sido alertado sobre lo que estaba sucediendo. Desde allí, Gardner se dirigió al estacionamiento de seniors donde llegó a las 11:24 de la mañana. Vio a Eric en la entrada principal y se resguardó detrás de su auto para disparar. Disparó 4 rondas antes de que Eric respondiera con 10, y después de devolver el fuego, Eric no pudo ser visto, y Gardner creyó que lo había alcanzado. En realidad, Eric estaba recargando y pronto disparó otras 4 rondas a Gardner, obligándolo a retirarse. Fue en este momento que Gardner informó por la radio policial que los tiradores habían ingresado a la escuela y que necesitaba refuerzos. Ahora, Eric y Dylan se dirigieron hacia la escuela. Eric disparó 47 veces y Dylan solo 5. Nuevamente la dinámica de poder de la pareja con Eric, siendo el líder, estaba completamente a la vista. Mientras se dirigían por el pasillo norte de la escuela, dispararon a cualquier persona que vieran y lanzaron numerosas bombas caseras. Fallaron en cada estudiante que dispararon, excepto Stephanie Manson, de 17 años, a quien le dispararon en el tobillo.
pero pudo salir caminando de la escuela. Después de esto, notaron que numerosos estudiantes se dirigían hacia la biblioteca, así que ahora se dirigieron hacia esa biblioteca, donde se llevaría a cabo la parte más sangrienta de esta masacre. En este punto, Dave Saunders y 2 custodios estaban en la cafetería de la escuela evacuando estudiantes. Después de evacuar la cafetería, Sanders subió las escaleras hacia el pasillo de la biblioteca. Sanders es la leyenda que estaba evacuando a personas de la cafetería anteriormente y salvó quizás unas 100 vidas. Su misión personal era tratar de evacuar la mayor parte de la escuela que pudiera. Mientras se dirigía a la biblioteca, se encontró con un estudiante sin nombre cercano y le hizo señas a los estudiantes en la biblioteca para que se quedaran donde estaban. Sin embargo, Sanders y el estudiante sin nombre salieron de la biblioteca y se encontraron con Eric y Dylan cuando ambos se acercaban a la biblioteca desde el norte. Ambos se volvieron instantáneamente para correr, pero Eric y Dylan les dispararon. Eric alcanzó a Sanders 2 veces en la espalda y el cuello, pero ambos estudiantes lograron escapar. El estudiante corrió hacia un aula de ciencias cercana y advirtió a todos que se escondieran. Sanders, sin embargo, se derrumbó por sus heridas en el mismo pasillo donde fue disparado. Dylan y Eric se acercaron, y Dylan arrojó una bomba hacia Sanders que no explotó antes de regresar con Eric. Mientras se dirigían por el pasillo, Saunders fue arrastrado a un aula de ciencias cercana y se intentó brindarle primeros auxilios. Los estudiantes y maestros en el aula intentaron todo para mantener a Sanders hablando, pero tristemente no pudieron hacer mucho. Sanders sucumbiría a sus heridas antes del final de la masacre. A las 11:29 de la mañana, Eric y Dylan ingresaron a la biblioteca. En este momento, 4 miembros del personal y 52 estudiantes estaban en el interior. Eric disparó su escopeta de inmediato al ingresar, y las astillas de un escritorio cercano hirieron al estudiante Evan Todd, de 16 años, quien recientemente se había refugiado allí a medida que Dylan y Eric se acercaban. Se dirigieron a las 2 filas de computadoras en la biblioteca, donde Carl Velázquez, de 16 años, estaba sentado. Velázquez estaba discapacitado y no podía moverse ni intentar escapar de la escopeta de Dylan, que disparó a quemarropa, ejecutando a Velázquez. Luego colocaron sus mochilas de municiones, recargaron sus armas y avanzaron por las filas de computadoras en busca de víctimas. En este punto, hubo una pausa en los disparos para que los 2 asesinos trastornados revelaran algunos de sus planes. Llamaron a todos en la biblioteca a ponerse de pie, advirtiéndoles que la biblioteca iba a explotar pronto. Dylan también declaró que cualquiera con una gorra blanca estaba muerto. Como vimos anteriormente en las cintas del sótano, usar una gorra blanca era una tradición para los miembros del equipo deportivo de Columbine. Se informó que muchos que llevaban estas gorras comenzaron a tratar de ocultarlas después de la declaración de Dylan, pero ninguno de los estudiantes se puso de pie. En este punto, Dylan y Eric dispararon nuevamente a la policía recién llegada a través de las ventanas de la biblioteca. La policía devolvió el fuego, y nadie resultó herido en este intercambio. Luego, Dylan se quitó el abrigo y disparó su escopeta a una mesa cercana, hiriendo a Patrick Ireland, de 16 años, Daniel Stapleton, de 15 años, y Mackay Hall, de 16. Eric patrullaba las mesas de computadoras de la fila inferior y encontró a Stephen Curnow, de 14 años. Después de encontrar a este joven, Eric se puso de rodillas y disparó un solo tiro con su escopeta, hiriendo mortalmente a Curnow. En el escritorio de la computadora adyacente, disparó un tiro a Casey Ruexeger, de 17 años. El disparo pasó por su hombro derecho y afectó una arteria principal. Cuando ella gimió de dolor, Eric dijo: «Deja de quejarte». Eric luego se dirigió a otra mesa donde Cassie Bernal, de 17 años, y Emily Wyan, de 17 años, también estaban escondidas. Eric dijo «Peekaboo» antes de dispararle a Bernal con su escopeta. Pero debido a cómo sostenía la escopeta con una mano, el retroceso hizo que la escopeta golpeara su rostro y le rompiera la nariz. Luego, Eric se dirigió hacia un escritorio donde estaba sentada Bri Pasquale, de 17 años, que se había agachado debajo del escritorio, pero ella se mantuvo en su lugar. Eric le preguntó si quería morir, lo que la llevó a suplicar por su vida. Eric supuestamente respondió que todos van a morir. Cuando Dylan le dijo a Eric que le disparara, él respondió: «No, de todos modos, vamos a bordear la escuela». Fue en este momento que Eric notó a Patrick Ireland, uno de los chicos escondido bajo la mesa a la que Eric le disparó después de disparar a la policía. Estaba ayudando a Mackay Hall.
La cabeza de Ireland se elevó por encima de la mesa, dándole a Dylan la oportunidad perfecta de dispararle, golpeándolo 2 veces en la cabeza. Ireland quedó inconsciente pero milagrosamente sobrevivió. Dylan luego se dirigió hacia otra mesa donde encontró a Isaiah Schultz de 18 años, Matthew Ketcher de 16 y Craig Scott de 16, el hermano menor de Rachel Scott. Al encontrarlos, Dylan llamó a Eric diciéndole que había encontrado a una persona negra. No usó la palabra en su forma completa. Luego comenzó a intentar sacar a Schultz de debajo de la mesa. Los dos se burlaron de Schultz durante unos segundos antes de dispararle a ambos bajo la mesa. Mataron a Schultz y Ketcher, pero Scott logró sobrevivir escondiéndose en la sangre de sus amigos y fingiendo estar muerto. Eric luego gritó al resto de la biblioteca: ¿Quién está listo para morir a continuación? Luego arrojó una bomba hacia donde Hall y Stapleton estaban ahora inconscientes. Ireland se había cubierto. Por un momento aterrizó en el muslo de Stapleton, pero todos lograron tirarla a una distancia más segura. Eric y Dylan luego se dirigieron al extremo opuesto de la biblioteca, intentando derribar un estante de libros en el camino. Eric disparó hacia la mesa más cercana a él e hirió a Mark Kingen de 17 años. Luego se giró y disparó su escopeta a una mesa que casualmente ocultaba a Laura Townsend de 18 y a Valen Schneer de 18. Los tres resultaron heridos por esto, y luego Dylan, con su pistola automática, disparó más tiros, matando a Townsend. En este punto, Valen comenzó a gritar: «¡Oh, Dios mío!». Dylan le preguntó si creía en Dios. Después de esta extraña interacción, Dylan comentó que Dios es gay, antes de recargar y alejarse. Eric, mientras tanto, se dirigió a otra mesa y disparó 2 veces, hiriendo a Nicole Nolan de 16 años y John Tomlin de 16 años. Mientras Tomlin se arrastraba debajo del escritorio, Eric le disparó repetidamente, matándolo. Eric volvió sobre sus pasos y regresó donde yacía muerta Townsend. Kelly Fleming, de 16 años, también se había sentado en una mesa similar a Pascual debido a la falta de espacio. Eric le disparó una vez sin decir una palabra, matándola. Luego disparó nuevamente al cuerpo de Townsend, hiriendo su cuerpo nuevamente y luego hiriendo a Jenna Park, de 18 años. Los 2 tiradores regresaron al centro de la biblioteca, donde recargaron. Después de recargar, Eric apuntó su arma debajo de la mesa, pero el estudiante al que apuntaba se había movido y, como tal, tuvo que apuntar nuevamente. En este punto, dijo: «Identifícate». Momento en el que John Savage, de 17 años, amigo de Dylan, se identificó. Savage preguntó qué estaban haciendo, a lo que Dylan respondió: «Oh, solo matando gente». Savage preguntó si lo iban a matar, momento en que Dylan dijo que no y le dijo que corriera. Savage probablemente lo hizo, momento en el que Eric disparó a Daniel Mauser, de 15 años, que se había estado escondiendo en la misma mesa. Después de herir a Mauser, Eric lo agarró de la pierna y trató de tirarlo al suelo. Eric le disparó una vez más y lo mató. Ahora ambos se movieron por la biblioteca disparando al azar, hiriendo Jennifer Doll, de 17 años, y Austin Eubank, de 17 años, antes de herir mortalmente a Corey DePutter, de 17 años, a las 11:35. DePutter será la víctima final de la masacre. 10 personas habían fallecido en la biblioteca y 12 habían resultado heridas. Después de esto, acorralaron a Evan Todd, quien llevaba una gorra blanca. Dylan preguntó si era un deportista, a lo que Todd respondió que no. Luego, Dylan respondió que no les gustan los deportistas. Dylan continuó con su interrogatorio antes de preguntarle a Eric si quería matarlo. Eric parecía prestar poca atención y le dijo a Dylan que era hora de dirigirse al área común. A las 11:36, Dylan y Eric abandonaron la biblioteca. En el transcurso de 17 minutos, mataron a 13 personas e hirieron a 24. Desde allí, regresaron a la cafetería, donde se tomó la imagen más famosa del evento, que mostraba a Eric disparando a una etiqueta de propano en un tanque en un intento de encenderlo. Durante los siguientes 30 minutos patrullaron los pasillos disparando indiscriminadamente hacia las habitaciones bloqueadas que los rodeaban. Al mediodía, volvieron a entrar en la biblioteca, que ahora estaba evacuada. Se dirigieron a la ventana y comenzaron a disparar a la policía. La policía respondió al fuego, y nuevamente nadie resultó herido en el intercambio. A las 12:08, tanto Eric como Dylan se sentaron con la espalda contra una estantería y se quitaron la vida. Eric con un solo disparo de su escopeta y Dylan con su pistola automática. Sus diarios indicaban que originalmente querían irse en ese tiroteo final, y con eso,
la masacre en la escuela secundaria de Columbine terminó. Columbine ya no se refiere a un lugar, se refiere a una atrocidad. Columbine conquistó la memoria tanto de su escuela como de su pueblo. Sin embargo, hubo otro impacto importante de Columbine. Las personas intentaron descubrir por qué. ¿Por qué ocurrió este terrible evento? A lo largo de los años siguientes, incluso hasta hoy, la gente ha debatido sobre qué inspiró a Dylan y Eric. Ninguna historia de Columbine estaría completa sin hablar de esto. En este sentido, te daré cada posibilidad lo más neutral posible, pero solo daré mi opinión sobre las dos teorías más ridículas. Comenzaremos con la teoría más ridícula sobre la tragedia de Columbine, una teoría que surgió poco después de la masacre gracias a los maravillosos medios de comunicación, y esa es la teoría de que Eric y Dylan asesinaron a 13 de sus compañeros y dejaron heridos a otros 24 porque jugaban videojuegos con elementos violentos. Parece basarse por completo en el hecho de que el sitio web que alojaba las amenazas de muerte contra Brooks Brown también tenía niveles de Doom. Esta teoría ganó una enorme popularidad cuando el abogado ahora despedido y despreciable, supuestamente, Jack Thompson, apareció en 60 Minutos, un programa de televisión estadounidense que discute preguntas políticas. Thompson intentó demandar a varias compañías de videojuegos por numerosos tiroteos que ocurrieron a lo largo de los años. En 60 Minutos, incluso afirmó que jugar a un shooter en primera persona convertiría a los niños en el próximo Dylan o Eric. Algunos podrían preguntarse por qué soy tan duro con esta opinión. Simplemente afirmo que la gran mayoría de los psicólogos conductuales están de acuerdo en que los videojuegos violentos no llevan a la violencia. Por el contrario, la evidencia indica que los videojuegos violentos proporcionan una salida para la violencia y no tienen parte en causar violencia. Jack Thompson era una persona que se aprovechaba de la pérdida de familias para ganar una reputación. Lo clasifico junto con aquellos charlatanes que se ofrecieron a contactar a familias en duelo que perdieron a sus seres queridos solo para ganar dinero fácil. También mencionaré que se informó que Eric comparó la masacre con Doom en un momento, pero también comparó la masacre con las ratas de Los Ángeles, el atentado de Oklahoma, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam en la misma declaración. No veo a nadie diciendo que esos eventos causaron la violencia. La segunda teoría que surgió, que con gusto llamaré completamente ridícula, fue la teoría de que la masacre fue causada por Marilyn Manson. Y como siempre, podemos agradecer a los medios de comunicación por esto. Los medios hicieron afirmaciones inmediatamente después de la masacre de que Dylan y Eric llevaban camisetas durante la masacre que mostraban a Manson, lo cual fue una mentira total. También publicaron titulares como «Asesinos adoraban al freak del rock Manson» y «Maníaco adorador del diablo les dijo a los niños que mataran». La especulación entre los medios, según informes, llevó a algunas personas a creer que Manson fue la única inspiración para el ataque. Esto llevó a Manson a ser fuertemente criticado por personas que iban desde Lynyrd Skynyrd hasta el senador del estado de Michigan, Dale Sugars, y varios líderes religiosos. Esto a pesar de que amigos de Dylan y Eric han dicho que ni siquiera eran grandes fanáticos de Manson. Manson respondió en un artículo de opinión en la revista Rolling Stone, donde se defendió a sí mismo y a los videojuegos y culpó de la influencia política de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, pero también dijo cuando le preguntaron qué les diría a los asesinos, respondió, «No les diría nada, solo escucharía». Manson continuaría diciendo que, en su opinión, la causa principal eran dos individuos perturbados, nada más. Hay otras dos teorías principales sobre a quién culpar. La primera es la medicación. Ciertos opositores de la psiquiatría moderna han dicho que la medicación de Eric puede haber llevado al tiroteo. En su autopsia encontraron una gran cantidad de Luvox en su torrente sanguíneo, que es un antidepresivo recetado. La afirmación es que esencialmente estos medicamentos en exceso llevaron a los tiroteos. Sin embargo, los opositores de esto simplemente señalan que miles de personas toman medicamentos similares y generalmente no salen a hacer matanzas en masa. La última culpabilidad sugerida proviene del FBI. El FBI planteó la idea de que Eric era la persona a culpar. Sí, sorprendente. ¿Quieres decirme que el asesino podría ser el culpable aquí? ¿En qué mundo al revés posiblemente vivimos? Específicamente, el FBI identificó a Eric como un psicópata típico que sentía alegría al ejercer poder y dominio sobre otros, así como una falta de emociones. Él estaba fuertemente medicado por depresión, como se ha dicho, pero el FBI lo consideró como más evidencia de su mentalidad.
La visión del FBI y la visión de la mayoría de los comentaristas es que Eric era el líder que arrastró a Dylan con él. En esto, vemos que Dylan disparó a muchas menos personas que Eric. El ejemplo más claro es cuando entró a la cafetería y no disparó a nadie. La explicación del FBI para la participación de Dylan es decir que se unió a la idea como una forma de matarse a sí mismo. Ha habido opositores a esta idea, aunque la oposición más clara es el hecho de que Dylan fue el primero en escribir sobre la masacre en sus diarios. A pesar de esto, muchas personas aún creen que Eric era el líder y Dylan el seguidor, y la verdad, al ver todas las pruebas yo mismo, es que las únicas personas culpables de Columbine son Eric Harris y Dylan Klebold. Eran dos individuos perturbados que odiaban a la sociedad y lo expresaron de la manera más odiosa que podían imaginar. Hubo muchas señales de advertencia, todas las cuales fueron pasadas por alto, y debido a eso, esos dos despreciables hicieron lo impensable. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,